Hola chicos del primer curso, bienvenidos ya a la clase de física, ya arrancamos, así que prestos con sus calculadoras, con sus anotadores, que esta clase va a estar súper. Y veo acá un tema muy interesante, que es algo similar a lo que tienen que tener ustedes, que se llama fuerza, así que atentos y doy la bienvenida a uno de los profes más solicitados. Estuve escuchando por ahí que ya le andan pidiendo autógrafos, fotos y demás cosas. Profe Simón, bienvenido. Profe Ramona, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Qué bien? tal, Sofi? ¿Cómo estás? Bienvenida, profe Ramona. Muchas Continuando gracias. con las clases para los alumnos del segundo científico y el primero técnico. Genial, profe. Hoy arrancamos con el tema. Fuerza. Bien, genial. Bien. Iniciamos la clase de hoy primeramente leyendo la capacidad. El Sí. tema que vamos a desarrollar hoy, fuerzas y elementos. La capacidad aplica el equilibrio de fuerzas en la resolución de problemas. Para el logro de esta capacidad tenemos que cumplir con algunos indicadores. Los indicadores de la fecha son: conceptualiza fuerza, identifica los elementos de la fuerza y resuelve correctamente problemas referidos a fuerza. Vamos a definir primeramente lo que es una fuerza. Sí. Vemos que fuerzas son interacciones entre cuerpos causando variaciones en su estado de movimiento o una deformación. Y acá tenemos una imagen ilustrativa. Para estudiar lo que es una fuerza, antes definiremos un operador físico denominado vector y para ello vamos a necesitar o analizar sus elementos. Entonces le paso la palabra a la profe Ramona para explicar los elementos de un vector. Bueno, vamos a ver ahora nosotros entonces qué es un vector y vamos a ver sus elementos o cómo vamos a diferenciar una magnitud vectorial, porque esa es la idea aquí, saber que la fuerza es una magnitud vectorial. Se conocen dos tipos de magnitudes, la magnitud escalar y la magnitud vectorial. La magnitud escalar es aquella que no necesita más que solamente un número y una dimensión para poder representarla. Por ejemplo, la masa, el tiempo son magnitudes escalares. Ahora, vamos a ver lo que son las magnitudes vectoriales. Siempre las vectoriales son un poquitito más complicadas de entender, así que vamos a ver nosotros cuáles son los elementos de esa magnitud vectorial. En primer lugar, un vector necesita tener un módulo, necesita tener un largor, podemos decirle una medida. Entonces, nuestro vector que tenemos acá, vamos a nombrarlo vector A. Entonces, nuestro vector va a tener una longitud. A eso se le llama intensidad. Normalmente cuando encontramos problemas de física lo llamamos intensidad o a veces le decimos módulo también para indicar cuánto mide nuestro vector. Entonces esto para nosotros va a ser el módulo de nuestro vector o también llamado intensidad. Otro elemento que vamos a tener en cuenta aquí es la dirección de nuestro vector. Y la dirección se mide de la siguiente manera, se mide con un ángulo. Pero ¿cómo medir la dirección de un vector? Entonces, vamos a hacer gráficamente acá. Nosotros tenemos un plano cartesiano en dos dimensiones y tenemos el eje X, el eje horizontal, de esta manera. Y sabemos que cuando se direcciona y tiene un sentido hacia este lado, sabemos que va a ser X positivo. Entonces, si nosotros movemos el brazo de esta manera, de esa manera nosotros vamos a ir midiendo lo que es la dirección del vector, que va a estar representada por el ángulo. Entonces, tengamos en cuenta que siempre nuestra dirección se va a medir desde el eje positivo hacia arriba. Entonces, este angulito que vemos acá indica la dirección. Otro punto importante también es el punto de aplicación, que sería este punto exactamente, donde yo voy a empezar a decir, desde acá mido mi dirección, entonces este es mi punto de aplicación. Por tanto, acá voy a tener mi punto de aplicación. ¿Y qué me falta? Me falta algo muy importante. A veces nosotros vamos a decir, el vector se va hacia arriba, se va hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, hacia cualquier lugar. Entonces, para ver eso, nosotros vamos a ver la flechita. ¿Hacia dónde me indica mi flecha? Y mi flecha me va a llevar a lo que es la definición de sentido. Entonces, ahí tenemos los 4 elementos de un vector. Entonces, aquí tenemos lo que sería el sentido de nuestro vector. Entonces, pasemos ahora con el profe Francisco para hablar un poquito más de lo que son las clasificaciones que vamos a trabajar hoy para las fuerzas. Ahora vamos a trabajar lo que son las fuerzas concurrentes. Entonces tenemos acá en la pantalla nuestra definición. Dice que son aquellas que tienen el mismo punto de aplicación.
La profe Ramona ya nos estuvo explicando cuál era el elemento al que se le llama punto de aplicación. Entonces vamos a ir definiendo la capacidad o los elementos de las fuerzas concurrentes. Tenemos fuerzas concurrentes y esto se divide en dos grupos. Fuerzas concurrentes con la misma dirección y fuerzas concurrentes en cualquier dirección. Las fuerzas concurrentes en la misma dirección se divide en dos grupos. Tenemos fuerza con el mismo sentido y tenemos fuerza con sentidos contrarios. Bueno, el profe Simón acaba de hablar de las fuerzas y nos dijo que hay fuerzas que tienen la misma dirección, o sea, tienen el mismo ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Y vamos a ver que tenemos dos tipos de fuerza. Pero de paso nosotros ya vamos a resolver los ejercicios que ustedes ven en sus planes que pueden descargar de la plataforma. En los planes ustedes encontraron que hay una primera forma de tener las fuerzas que son paralelas. Vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos aquí una fuerza. Tenemos que siempre nombrarla con un vectorcito a nuestra fuerza, nunca se olviden de eso. Vamos a tener una fuerza entonces aquí y esta fuerza yo voy a decir que mide 5 newton. Recuerden que cuando vamos a indicar la medida de una fuerza, nosotros tenemos que colocar la flechita y entre barras para indicar que estamos hablando de la magnitud, o sea, el largor de nuestro vector. Significa que esto mide 5 newton. Vamos a ver ahora otro vector más y vamos a ver que esta fuerza B también tiene la misma magnitud que nuestro vector anterior. Entonces, esta va a ser mi fuerza B. Vamos a llamarlo esto fuerza A. Entonces aquí tenemos fuerza B y vamos a decir que mide también 5 newton. Como las dos fuerzas se están dirigiendo con el mismo sentido, o sea, ambas se dirigen al mismo lado, podemos tener ahí una fuerza resultante. ¿Y cómo? Vamos a sumar nada más ambas. O sea que lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a agarrar este vector, vamos a sacarlo de aquí y lo colocamos acá. Por tanto, yo de esa manera voy a sumar mis vectores. Entonces, este vector, ¿cuánto va a medir? Como este medía 5, este 5, entonces ahora mi vector o mi fuerza resultante va a medir ¿cuánto? Mide 10 newton. Esa es la primera parte, entonces, cuando hablamos de fuerzas paralelas del mismo sentido. Pero hablemos ahora de fuerzas de sentidos opuestos. Vamos a colocar una fuerza ahora en este sentido. Vamos a colocarla ahora de esta forma la fuerza. Bueno, vemos que nuestro sentido positivo sigue siendo siempre hacia allá. Ahora, tenemos una fuerza contraria. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a restar esta fuerza. ¿Por qué? Porque el sentido, en este caso, es opuesto a mi fuerza resultante, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí una fuerza resultante y como tengo un vector opuesto, o sea, esta masa está siendo estirada hacia el otro lado, porque fíjense que aquí le estira hacia acá, pero ahora este le estira hacia acá. Entonces, esta fuerza, vamos a suponer que esta fuerza mide 7 newton. Entonces, ¿cómo yo hago para tener una resultante final? Yo voy a decir entonces, mi fuerza resultante final va a ser igual a ¿qué cosa? A mi vector que coloqué aquí, que sería 10 newton, menos el vector que va en sentido opuesto, o sea, 10 newton menos 7 newton que tengo aquí. Por tanto, mi fuerza resultante va a ser 3 newton nada más. Recordemos que siempre tenemos que colocarle las flechitas y colocar el módulo. Entonces, de esta manera nosotros tenemos aquí la fuerza resultante para vectores paralelos, pero de sentidos opuestos. Excelente explicación, profe Ramona. Entonces, siguiendo con nuestra clasificación de fuerzas concurrentes, pasa algo con los vectores, en este caso con las fuerzas. ¿Qué pasa cuando las fuerzas concurrentes tienen cualquier dirección? Entonces, en este caso, vamos a utilizar un método que se llama método del paralelogramo. Entonces, para poder entender cómo se trabaja esto, realizaremos un pequeño ejemplo con ayuda de la profe Ramona, pero para ello vamos a leer nuestro problema que tenemos acá en la pantalla. Y voy a leer con ustedes el problema. El problema dice así: dos fuerzas concurrentes F1 y F2 de intensidades iguales a 4 newton y 3 newton actúan en un mismo punto material formando un ángulo de 60 grados entre sí. ¿Qué es lo que nos pide este problema? Este problema nos pide determinar la intensidad de la fuerza resultante, para lo cual vamos a utilizar el método del paralelogramo.
Entonces, cuando yo hablo de fuerzas concurrentes, cuando forman un ángulo entre sí, entonces, ¿qué es lo que necesito utilizar? Necesito utilizar el método del paralelogramo. Bueno, así como nos indicó ahora el profe Simón, entonces vamos a resolver el ejercicio que él nos da. Y el ejercicio nos decía que hay una fuerza que mide 4 newton y hay otra fuerza que mide 3 newton. Y nos decía que entre estas dos fuerzas hay un ángulo de 60 grados. Entonces, nosotros en nuestros cuadernos podemos aplicar de esta manera ese problema. Vamos a dibujar una fuerza que mida 4 centímetros aproximadamente. Utilizando nuestro transportador, vamos a medir 60 grados y vamos a colocarle en ese sentido y dirección entonces a la otra fuerza de 3 newton. Pero ¿cómo se aplica el método del paralelogramo? Vamos a graficar primero, vamos a indicar en la pizarra cómo tiene que ser el método del paralelogramo. Bueno, en este caso, ¿qué hace o cómo yo indico o por qué se llama método del paralelogramo? Se llama por método del paralelogramo, ¿por qué? Porque yo voy a formar un paralelogramo con los vectores. Como vemos aquí, este vector que sería nuestra fuerza 1 es igual aquí a este. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a volver a dibujar un mismo vector aquí arriba, a continuación de nuestro vector número 2. Ahora, como yo ya tengo ahí, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar mi siguiente vector y voy a decir, este vector lo coloco de esta manera. Entonces, ahí yo formo lo que sería un paralelogramo. ¿Cómo yo voy a hallar la resultante en este paralelogramo? Voy a trazar desde el inicio y el punto de aplicación de mis dos vectores una línea recta que va a dirigirse exactamente hasta este punto donde se encontraron las dos flechitas de mis vectores. Entonces ahí yo obtengo mi vector fuerza resultante. Pero ¿qué ecuación voy a utilizar aquí? Voy a utilizar una ecuación muy parecida a lo que es el teorema del coseno. Algunos de ustedes seguro ya habrán escuchado. Entonces vamos a aplicar esa ecuación. Y esa ecuación nos dice que la fuerza resultante es igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más 2 veces multiplicada la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo entre las fuerzas. Entonces, de esa manera es la ecuación para trabajar con el método del paralelogramo. Y vamos a reemplazar ahora esa ecuación. Entonces, vemos que fuerza 1 mide 4 newton y fuerza 2 mide 3 newton. Entonces, decimos fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 por 4 por 3 por el coseno de 60 grados. Si aún nosotros no sabemos los valores de los ángulos notables, podemos directamente trabajar con nuestras calculadoras. Entonces, utilizando nuestras calculadoras, vamos a aplicar entonces en primer lugar, vamos a hacer por pasos, ¿sí? En primer lugar, el coseno de 60 grados. Entonces, si decimos coseno de 60, nos va a dar 1/2 como resultado. Entonces, acá yo voy a tener fuerza resultante es igual a, otra vez, escribimos ahí lo que sería nuestra raíz cuadrada y decimos 4 al cuadrado, 16, más 3 al cuadrado, 9, más 2 por 4 por 3 por 1/2. Y así como está todo esto, podemos cargar ya nuestras calculadoras o bien podemos hacer también por pasos. Eso ya depende de cómo tu profe te indique o de cómo a vos te parezca más fácil resolver el ejercicio. Entonces, para poder hacer de una manera más rápida, yo voy a aplicar directamente ya en mi calculadora todo esto con la raíz cuadrada. Entonces, esto me queda 16 más 9 más 2 por 4 por 3 por 1/2. Entonces, al llevar esto en la calculadora, me queda lo que sería raíz de 37. Entonces, ahí yo voy a decir fuerza resultante es igual a la raíz de 37. Y si quiero escribir en forma de decimales, voy a escribir 6,08. Pero, ¿cuál es la unidad de medida de la fuerza? La unidad de medida de la fuerza sabemos que es el newton. Entonces, acá decimos newton es igual a 6,08 newton. Entonces, de esa manera ya tenemos resuelto por el método del paralelogramo nuestro sistema de vectores. Excelente, profe Ramona, la explicación. Entonces, con la profe Ramona estuvimos trabajando
los tipos de fuerzas concurrentes, cuando tienen la misma dirección, dirección contraria y cuando forman un ángulo. Entonces creo que los alumnos estuvieron atentos en casa, entonces se preparan ya los chicos del tercero científico y segundo técnico. Contigo, Sofi. Genial, profe, la clase. Así que atención, chicos, a tener en cuenta las fórmulas básicas para poder realizar los ejercicios que nos dan los profesores. Bueno, yo les quiero invitar a que si tienen alguna duda pueden ingresar a www.aprendizaje.mec.edu.py. También ante cualquier duda consúltenle a sus profesores, también pueden enviarnos mensajes al número telefónico que aparece en pantalla, en el WhatsApp, y también síganos en las redes sociales, por supuesto. Nosotros nos vamos a una pausa y seguimos con los chicos del segundo y tercero, así que prepárense. Nos vamos a una pausa.